Desde Quito tengo al doctor Rafael Ollarte, considerado un referente en torno al derecho constitucional en el Ecuador, socio fundador de Ollarte y Quintana, y te va a tratar algo muy importante que ya él pues hizo algunas declaraciones, por decirlo de alguna manera, en Ecuavisa con Lenny Artieda y dio una clase de derecho constitucional, no hay duda. Hoy, doctor Ollarte, quisiera tratar el conflicto armado interno. ¿Es posible el apoyo de tropas extranjeras? Ustedes ya lo tocaron, pero sí me gustaría hacer una previa que usted nos explique y si se puede, porque en el último video de Presidencia de la República del presidente Daniel Noboa dice que está pues muy agradecido de que haya apoyo internacional y que está dispuesto a recibirlo, pero ¿de qué manera lo puede recibir? ¿Qué se puede utilizar? ¿Qué no? Bienvenido, doctor Ollarte. Buenas tardes, doña María. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Fuego y Mariela TV. Ujú. A ver, cuando usted tiene un conflicto en general, un conflicto internacional o un conflicto interno, lo puede enfrentar de tres maneras. La mejor y más aconsejable, naturalmente, es hacer uso del derecho inmanente a la legítima defensa, del que habla el artículo 51 de Carta de Naciones Unidas. Es decir, usted con sus fuerzas armadas se opone al acto de agresión. ¿Ya? Ya, Eso es ideal. Ahora, cuando las naciones no tienen el poder suficiente, por claro. ejemplo, para hacer frente al contendor, hay otros dos mecanismos adecuados. Uno, que es el deseable, esto es los mecanismos de seguridad colectiva, a través de una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el envío de fuerzas de paz o de fuerzas armadas de las Naciones Unidas, los cascos azules, para los cuales todos los Estados miembros de Naciones Unidas deben prestar contingente. ¿Ya? Como ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Corea. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahí eran los contingentes de Naciones Unidas, incluso intervinieron enviando fuerzas armadas, por ejemplo, Brasil o nuestros vecinos colombianos. Nosotros no, pues no teníamos para nada, entonces nada Suficiente. podíamos enviar. Los mecanismos de seguridad colectiva, entonces serían los ideales. Como los mecanismos de seguridad colectiva son complejos, Naciones Unidas ha ido desviando cada vez más las finalidades para las cuales fue creado. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas queda ahí nomás. Entonces, Doctor, es demasiado intrincado. Es que sí, donde sí, usted me nombra a las Naciones Unidas y pues el convenio con Ginebra del 49 y tal, es una muy locura complejo. porque allí nos metemos en un terreno absolutamente minado, donde no se puede hacer mucho, porque, Naciones Unidas porque no no hay. nos agarran, doctor, o sea, no podemos, no, o sea, no hay libertad de acción para lo que realmente necesita el Ecuador. A ver, no solo eso, sino que Naciones Unidas no ha intervenido en notorios conflictos internacionales como Rusia-Ucrania, pero tampoco ha intervenido en conflictos internos que han originado grandes mortandades como la guerra civil de Yugoslavia, que terminó en su escisión en el año En los 90. 90. Ujú. El conflicto de Bosnia tampoco hizo nada con todas las masacres que hubo en Bosnia en serbios, croatas, musulmanes, nada en lo absoluto. Ahí hubo Ya. cierta Y en intervención de. Haití, doctor, en Haití, que están tomadas, como usted dijo, Ah, pero es otra cosa, porque en Haití originalmente sí hubo una intervención de Naciones Unidas, ya, sí hubo el envío de cascos pues, azules allá en el año 2010, porque ese pero país. no sirvió, pero no Todas- sirvió. No, no, más francamente, hubo muchos problemas con los famosos cascos azules. Se lo voy a decir ¿Por qué? sin ningún ambaje, casos de violación a mujeres haitianas. Las fuerzas estas de pacificación poco pacificaron. Creo que incluso hubo algún envío de contingentes ecuatorianos. Básicamente tenían mando chileno, fueron chilenos, argentinos y también en algún caso ecuatorianos, pero un número muy, muy, muy Ok, escaso. Entonces ahí vimos reducido. qué pasó con ese tema. De un Haití que hoy día, por el tema de la delincuencia, que se ha tomado ese país absolutamente, o sea, Haití es el ejemplo de un país en los cuales la delincuencia deja de ser tal, se torna en un beligerante, es decir, ataca a las instituciones estatales y se torna. Escuchen, porque esto podría pasar en cualquier país de Latinoamérica. Si Puede estas pasar acá. bandas toman cuerpo, escuche, qué está pasando en Haití? En Ajá, Haití tenían el problema delincuencial, ajá, tenían ajustes de cuenta entre grupos delincuenciales y querían tomar exacto, parte de los territorios, pero exacto. finalmente esto no es como ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos y los gángsters, ¿usted se acuerda que se peleaban en los territorios para vender la cerveza y el alcohol? No, no, no.
Porque, bueno, en Estados Unidos, claro que había lucha territorial entre grupos gangsteriles, por Que hasta el supuesto. día de hoy hay mafias en Estados Unidos, hay Exacto, mafias en y las Australia. hay hoy día con la droga. Pero eso no Exacto. quiere decir que el Estado ha sido derrotado y que está ausente, ¿ya? Ya. Y que quien define las cosas no es el Estado, sino los grupos delincuenciales. Usted en Haití, usted no recurre a la justicia. No Ujú. hay, la policía no puede intervenir en ciertos, en la gran parte de las instituciones haitianas no interviene ni Fuerza Armada ni Policía Nacional Haitiana. Pero hay una cosa que usted ya dijo que me llamó la atención, que Haití no está dividido por provincias, sino por grupos Exacto. armados. Claro, Entonces, exacto. por Si usted ejemplo, toma Guayaquil pertenece a los Lobos, Manabí pertenece a los Choneros, Quito pertenece a los Tiguerones, qué sé yo, una cosa así. efectivamente. Entonces ahí te vacunan, ellos te cobran impuestos, entre comillas, que son las vacunas, ¿ya? Tienes un Estado absolutamente ausente que sirve formalmente para cobrarte un tributo, para darte algún servicio, pero francamente tú pierdes del Estado. Como en algún momento en Colombia, en las zonas tomadas por la guerrilla, por las FARC, quienes administraban justicia no eran los tribunales colombianos, Ya, sino pero estos era la, individuos de las FARC. doctor, pero era la selva. Era la selva. Sí, claro, Y pero Escobar sí se tomó Medellín, pero se lo pudo, digamos, dar de baja. usted lo ha dicho, se tomó Medellín en Sí algún se tomó momento. Medellín. Y Sí también se tomó. es bueno porque ahora te dicen que hay que no, que con la educación, no, está bien, ¿ya? Pero yo hago presente aquí, la pobreza no es sinónimo de delincuencia y la riqueza no es sinónimo de corrección. La pobreza no es sinónimo de delincuencia, Ninguna de las dos, porque, porque hay gente con plata que es delincuente, pues, y que siguen haciendo plata por la delincuencia, no vamos a negar eso. ok, Y no es que cualquier persona de escasos recursos se dedica a robar, ok, pues, o a hacer cosas. Eso tampoco es así. Hay gente que así quiere es. salir adelante, honestamente. La delincuencia, doña Mariela, Ujú, afecta mucho más a la gente con escasos recursos que a la gente con mayores recursos. Porque la gente con mayores recursos se ocultan en sus urbanizaciones cerradas, ujú, tienen protección privada, tienen mayores elementos para resguardarse que una persona humilde a la cual le entran a su casa y le roban el televisor que no ha terminado de pagar. ujú, Entonces, ujú. sí hay diferencia. El delito siempre causa daño, pero el delito, a pesar de que usted puede decir en monto puede ser menor, siempre le va a causar más daño a la persona que menos tiene. Y esta es una cuestión que la izquierda, no sé si no entiende o no quieren entender. Cuando Ujú. a una persona de sueldo mínimo tú le robas $400, le has jodido la vida. Así nomás. Cuando a Así, un obrero de sueldo mínimo tú le robas la bicicleta, le estás quitando el sustento nomás, el pan de la boca. Eso estás haciendo. Entonces, así es. tomarse esto a la ligera, de que la bicicletita nomás es, de que el televisorcito nomás es, eso es estar en la estratosfera y no entender la realidad de las personas o no haber vivido eso simplemente. Porque hay gente Ujú, que, ojalá, que no haya vivido eso. Pero cualquier persona que haya pasado hambre en su vida, por alguna u otra circunstancia, sabe claramente cuál es la diferencia en que te asalten con necesidades económicas que una cuestión distinta. Pero eso también de que lo que está pasando en Ecuador, en que los asaltos ya no son asaltos, sino asesinatos para robarte $20, ha cambiado de color. La- Y ajá. pasa, porque eso es delincuencia, eso sigue siendo delincuencia. Pero cuando esa delincuencia se organiza y lo que empieza es a atacar instituciones estatales, en los cuales hay sectores en los cuales luego el día de mañana la policía no puede entrar, en el que usted empieza a combatir a las instituciones nacionales, la cosa ya cambió de color. El Claro, caso totalmente. haitiano es el paradigma de un conflicto armado interno contra bandas delincuenciales. Por supuesto que el convenio de Ginebra del 49 no previó eso, pero es que el derecho internacional generalmente no prevé muchas cosas. Pero sobre todo es que, a ver, él es perfectible. Yo entiendo por qué no lo han No solo perfeccionado que es durante todo este perfectible, tiempo. pero Todo es es que tampoco perfectible. podemos, doña María, no podemos estar tan perdidos en el tiempo y Exacto. no ver lo que ha pasado. A ver, si nosotros aplicamos a rajatabla el derecho, ¿qué hubiese pasado en Nuremberg con los criminales nazis? ¿Qué hubiese pasado en el Tribunal de Tokio del 46 con Toyo y los criminales japoneses? No se los hubiese podido condenar porque Claro. fíjese usted que no existía el concepto de crímenes contra la humanidad. Ujú. Claro, el derecho internacional llegó tardísimo. Esos crímenes que se estaban perpetrando, por ejemplo, por parte del imperio japonés, en China desde la invasión del año 37 y en Alemania previamente, incluso respecto de su propia población, no haría. Ok. Bueno, ¿y qué hizo la comunidad internacional? Aparte, están mirando lo que estaba ocurriendo. Claro, cuando pasan las cosas, Fisgoneando. los Porque genocidios y no luego vienen ayuda. las lamentaciones y las tristezas.
Y ahí, atrasadamente, comenzamos a arreglar los ordenamientos jurídicos y el tema de la creación de los crímenes de agresión, y los crímenes de lesa humanidad, son creación del Tribunal Militar de Nuremberg del 1946, pues. O Claro, sea, bien pasados los hechos. así es. Cuando ocurre lo de Yugoslavia, cuando ocurre lo de Ruanda, muy bonito, las Naciones Unidas creando tribunales especiales para juzgar los delitos en esos países. Bueno, luego al menos ahora tenemos una Corte Penal Internacional, al menos eso. Pero llegas tan tarde que a lo que llegas es a sancionar a lo que pudiste evitar. Ahora, ¿nosotros podemos evitar eso o no podemos evitar eso? Porque Exacto, esa es la pregunta, porque tengo entendido que son 50.000 los actores gubernamentales beligerantes, que yo no sé qué significa eso, porque a ver, eso me confunde. Yo le diría nada más terroristas y criminales y punto. No sé por qué es cambian que los tanto tiene las que palabras. identificar. Entonces, una cosa es el delincuente común, ese que, no digo que está bien, pero el Ujú, que te salta en la esquina, que ujú. te pásame la billetera, eso, te lleva el celular. Y otra cosa son estos tiguerones, estos lobos, estos Pero R7. finalmente son 22, ¿no? Como fueron Sí, sí. tipificados por la Presidencia de la Entonces, República. tú los Pero, identificas y ajá, los declaras ya grupos beligerantes. Y los ya. declaras a buena hora grupos ¿Por beligerantes qué? antes ¿Por de qué? que ya no Porque puedas contenderlos. ya, hay gente que está confundida con esto, doctor, y yo quiero que usted me lo explique. ¿Por qué no declararlos simplemente terroristas? ¿Será que mañana o pasado tendremos a uno de los jefes de la mafia de presidente del Ecuador? ¿Qué no Porque es ya, esto? porque digamos que como son beligerantes, que no son terroristas, que no han, como no es lesa humanidad y tal, pues tienen pues derecho a poder lanzarse a unas elecciones. A ver, aclaremos los conceptos. Claro, Ajá. nosotros tenemos ese concepto a veces de guerra interna, y yo lo he escuchado, el concepto clásico de guerra interna. Como Ujú. teníamos el concepto clásico de guerra internacional, ¿cuál era el concepto clásico de guerra internacional? Las Fuerzas Armadas de una nación atacan u ocupan el territorio de otra nación. Por ejemplo, 1941, 81, 95, no estamos disputando. Ya, eso es un conflicto internacional clásico entre Fuerzas Armadas. Ok. Pero ocurrió mucho de que los estados, en vez de utilizar sus propias Fuerzas Armadas, enviaban bandas armadas. Por ejemplo, Rusia a Ucrania en el 2014. Unos tipos sin parches, sin emblemas del ejército ruso, y ocuparon Ucrania. Entonces, usted está enviándome bandas armadas. Es un acto de agresión. ¿Cuándo lo terminó de decir esto Naciones Unidas? Cosa que no era pues del año. Lo terminó de decir el año 74 recién, ya a medias. setenta y Claro. cuatro recién, cuando eran cosas que habían acontecido ya en el pasado, el envío de bandas armadas, Ujú, es ujú. decir, la agresión indirecta que nosotros llamamos. Ok. Lo mismo ocurre con los conflictos internos. Los conflictos internos usted los asociaba con la clásica guerra civil, es decir, dos bandos regulares enfrentados. Por ejemplo, guerra de los 4 días en el 32. Los bonifascistas frente a los gobiernistas, entonces los constitucionalistas frente a los congresales. Entonces se enfrentan bandos del ejército y de la Armada, luchan, un Ujú. bando se impone sobre otro, negocian y se acaba la contienda. La Exacto. clásica guerra civil, como ocurrió en 1859, como ocurrió en 1845 con la revolución marxista contra Flores y todo lo demás. Bueno, esas eran las clásicas guerras civiles. Claro. Pero lo mismo que ocurrió con las guerras internacionales, comenzaron a haber transformaciones. Y de repente la guerra civil ya no fue, pues, una guerra entre bandos regulares enfrentados, sino entre fuerzas regulares del Estado contra irregulares. Colombia, por ejemplo, el clásico caso, irregulares. Entonces, más problema porque tienes que identificar quiénes son los irregulares. Los irregulares no son tipos uniformados, no son tipos que llevan chapas, que llevan insignias, que llevan identificaciones. Entonces, Bueno, las maras sí, es por eso que Bukele ha tenido tanta efectividad bueno, pero eso, reconociéndolas, porque ellas tienen pues su particularidad en los tatuajes. sí, sí, Ahora, pero han habido problemas de gente que no es parte de las varas y que por un tatuaje lo detienen. Bueno, entonces ahora tienen que andar tapándose los muchachitos, no andes es usando. guerra, es guerra. De hecho, Exacto, tengo entendido que ahora para entrar a la policía no puedes es el tener gran tatuaje. problema de la guerra y que a veces la gente se la pasa. La guerra es terrible Es porque las terrible. guerras, y no le digo que está bien, muchas veces pagan justos por pecadores, como Sí. en las guerras internacionales. Los no beligerantes, es decir, el civil, es Ujú, el gran drama de la guerra moderna. Hay guerras de las cuales mueren más civiles que militares, pues hoy día. Bueno, es un ujú. gran problema de la guerra. Entonces, hoy día nosotros tenemos, ya en el siglo XXI,
El Ujú. problema es que de que tu beligerante no es un actor que quiere tomarse el gobierno directamente, porque eso a veces te lo dicen. Dicen, pero ni los R7 ni los Lobos se quieren tomar el gobierno. No se quieren tomar el gobierno porque no No les hace quieren falta. Ellos trabajar. se quieren tomar una porción territorial. Unos se quieren tomar la provincia de Manabí para ahí realizar sus actos Que no ilícitos, les digan nada, que no les droga. digan nada. Exacto, Yes, y que ahí no haya Estado. Entonces, no, yo no me quiero tomar Carondelet ni ponerme la banda presidencial, pues, sino claro. que lo que quiero es que este sector, en este sector, las Fuerzas Armadas sean derrotadas, las Fuerzas de Seguridad de Estado sean derrotadas y que quien gobierne, de hecho, sea yo, Haití. Eso es el caso haitiano. Y eso Total. es una cuestión que también el derecho internacional, ¿qué tiene que esperar? Porque tal vez y se lo voy a decir así, Haití es tan importante como Ruanda, pues parece, para los señores de Naciones Unidas y para todos estos gallos del derecho internacional. Haití es el equivalente de Ruanda, me vale tres pepinos. Entonces, como no es Estados Unidos, como no es Alemania, ¿Y como cuántos pepinos le valemos a Naciones Unidas? bastantes, pues por eso le digo, por eso es que hay que tener, por eso es que a mí, Ecuador, ¿le valemos algo a Naciones Unidas? ¿Está perdón, interesada en pero ayudarnos en... Ajá, no nos engañemos, 1981, ¿quién nos ayudó? Chile. es verdad. En Y Paquilla, a ver, qué tal si el en entonces Chile, presidente de Chile, general Pinochet, sí. no enviaba y no concentraba las fuerzas militares chilenas en su frontera norte, Eso Arica, sí. respecto de Tacna? ¿Qué pasaba? Y si estos gallos podían mover su primera región militar, que es la más importante del Perú, hacia el norte, hacia la quinta región militar. Ujú, ujú, Lo mismo ocurrió en el 95. Pinochet ya no era presidente, seguía siendo comandante en jefe del ejército. ¿Quién ujú. es el que envió fuerzas chilenas al norte de Arica para impedir que los elementos de la primera región militar se movilizaran a la quinta y sexta regiones? No creo que ahora Chile está pensando en eso, ¿no? De hecho, la ayuda principalmente la aceptada, tengo entendido que es de Estados Unidos y de Argentina. A ver, porque hay gente que ve en esto un verdadero problema. El Ecuador no es de Haití, no estoy diciendo que, a ver, tal como nos dijo el presidente Boric, que nos ha dicho antes de ayer, Chile no es de Ecuador. Bueno, se te está incendiando todo el sur de Chile, mi querido amigo Boric, la macrozona sur chilena, con Es unas gentes que verdad. se dicen ser mapuches, Ajá. atacando a los civiles, quemando personas, Sí, porque te queman con todo, casa y lo que estás ahí adentro. Bueno, mira, mi querido amigo Boric, arregle los problemas chilenos primero y luego pronúnciese sobre lo que pasa acá. Si usted no ex- quiere colaborar, que además no necesito no, yo no necesito la ayuda de ningún comunista mal arreglado como el señor Boric, ¿ya? Ninguna. Para eso ujú. nada, ¿ya? Para eso Pero nada. Exacto. pero si Argentina me ofrece una ayuda, Argentina está viviendo hoy día también un tema que es terrible. La Total. ciudad de Rosario, que es una ciudad importante en la Ujú. Argentina, ha sido tomada por la narcodelincuencia. También, Para ellos, para los también. argentinos, O sea no, que, pero muchos de nuestros países están siendo afectados. Chile con el tren de Aragua, el señor sí. Maduro que alegremente que viene a decir, darle consejos al presidente Novoa, señor Maduro que además es un tipo que no tiene, perdón, el señor camionero que para eso nomás sirve, ¿ya? Es problema de los señores venezolanos, señor Maduro. Se han salido 6 millones de venezolanos por su gran gobierno. Es cierto ¿Ya? que abrió las cárceles, Es cierto. es No, cierto que no, abrió las cárceles y que todos perdón. los delincuentes, como dijo ayer Trump, todos los delincuentes y realmente los enajenados mentales están por toda Latinoamérica porque Siguió se el, abrieron las siguió, cárceles y que siguió están el llegando a América ejemplo, también, a Estados Unidos. siguió el ejemplo de su mentor Fidel Castro, pues. Cuando suelta en la bahía de Mariel a Ujú. todas las personas que dice que querían Jovencitos. salir de Cuba y huir. Y ahí metió delincuentes, pues, o sea, abrió las cárceles para que se vayan a los Estados Unidos, también lo hizo. El Ujú. tema en los años 80, a Así, principios de, 80, la década de los 80. así Los es. marielitos que les llamaban algunos, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, los Marielitos, Los no se marielitos, pero puede dentro de los estar marielitos mal. había los marielitos y habían Sí, los delincuentitos. Y era una claro. cosa muy complicada para los Estados Unidos. La diferencia es que Venezuela isla no es. Entonces, cuando el señor hace eso, no es Ujú, que los señores a los cuales les abrió las cárceles tenían ujú. que subirse en un bote, pues, sino que simplemente tenían que cruzar fronteras. Y eso fue Caminar. lo que hicieron. Entonces, usted tiene tren de Aragua, en países donde no había esta cuestión, es gravísimo el tema del tren de agua en el Perú y en Chile. Los argentinos tienen un problema distinto de esta clase de delincuencia. Entonces, claro que les preocupa a esos gobiernos de que, por ejemplo,
Ecuador llegase, ojalá Dios no lo quiera, y a ser tomado por la delincuencia. O sea, si es que el Ecuador se transforma en un Haití, los problemas son muy distintos. O sea, No, distingamos claro. en abrir las cárceles en Cuba para que la gente se suba a un bote y vea cómo llega, de abrir Ujú, las cárceles en Venezuela para que se te vengan todos estos delincuentes. Ojo, no ujú. estoy diciendo que porque alguien, algún imbécil a decir que yo estoy diciendo que los venezolanos son delincuentes. No estoy diciendo que en No, Venezuela se abrieron no, las cárceles y que sacaron a todo lo que había. Venezolanos, colombianos, toda la mugre que tenían ahí y la lanzaron para afuera. por Todos, favor, acaban de coger a nacionales y extranjeros. Satanás. Satanás, que es un colombiano que es que descuartiza a la gente y tiene cara de papá buena gente y es hasta good Bueno, looking. ecuatorianos también hay de esos, ¿no? De acuerdo, Nosotros de impedimos la acuerdo, extradición de ecuatorianos. Muy de bien, acuerdo. impedimos la extradición de ecuatorianos. Tenemos las dos terceras partes de difusiones rojas en contra de ecuatorianos son por robo, violación y asesinato. Qué bien, dos tercios. Y resulta que el señor Lazo, en su anterior consultita, no incluía esos tres delitos más perseguidos contra ecuatorianos para hacerlos extraditables. Así es que ya sabe, viole afuera y véngase al Ecuador, mate afuera y véngase al Ecuador. No le puedo extraditar. Ojalá que esa pregunta, ahora que sí está bien hecha, se apruebe. ¿Ya? Esto Las de 11 tener preguntas están un poquito presionando al presidente que está en Estados Unidos con el nacimiento de Furio, de su hijo, de su último hijo, pues te están presionando para que en 24 horas diga si realmente va a incluir esas 11 es preguntas o que si va a caber más o menos. recuerde que hay dos paquetes. El paquete Ajá, uno, que eran claro. esas preguntas raras que se hicieron, que no eran para que entren en vigencia, sino para mandar proyectos de ley. Y el Ujú. segundo paquete que incluye enmiendas constitucionales. Entonces ahora la magistrada Teresa Núñez le da la oportunidad al jefe del Estado de que haga lo que tiene que hacer, retire esa tontería. Ya. Porque es preguntas repetidas sobre lo que ya está vigente. O sea, ¿quién también habrá hecho eso? Mal hechas. Entonces yo le diría, retire. De gana se va a prestar a que la Corte le diga, no te doy dictamen favorable para esta tontería. Ok, hágalo bien. Haga bien el deber. Vea, como yo suelo decir Pero aquí, qué mejor bueno, una qué bueno. roja que 100 rosadas, Ya, exacto, que 100 rosadas. Lo exacto. mismo le voy a decir respecto del decreto de excepción por guerra interna. Si hay decreto de excepción por guerra interna es, y dejémonos de medias tintas, de medias tonteritas, de tratar al tipo que tú capturas. No lo puedes tratar como un delincuente. Si el decreto de excepción no es por delincuencia y grave conmoción interna, operaciones policiales, vamos a la fiscalía y veamos qué hacen los jueces que los siguen. Seguimos con la puerta giratoria, pues. ¿Cómo hay que tratarlos? Pero es que la puerta giratoria hasta de la fiscalía los lleva a los juzgados y los Claro, claro, jueces claro, los votan. Puerta giratoria se llama eso, ¿ya? claro, claro. Pero ¿cómo hay que tratarlos? Cuando usted Porque no está en se les una... puede hacer mucho. No, no, no. Ayer vi la posta que decía, no les pueden hacer nada, yo no sé por qué lo Pero mire, dice. perdón, si estamos en guerra interna, te guste o te desagrade, porque hay gente que le desagrada esto de la guerra interna, los Ujú. tomas prisioneros, son prisioneros de guerra. De guerra, Y, claro. a ver, hay una declaración de estado de excepción por conflicto armado interno. Cuando hay un conflicto armado interno, cuando hay una guerra civil, ¿qué toma usted? Prisioneros, porque yo he escuchado a alguien, alguna amiga mía de los derechos humanos, diciendo, es que en la guerra interna no hay prisioneros, en serio no hay prisioneros, pero por qué cosa de abrir un librito, pues. Ya, exacto. O sea, pero ¿cómo que no hay prisioneros? Entonces, ¿qué los haces? Los fusilas. O le dices, ya, te capturé y ándate. No, 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 en Verá, la guerra. un conflicto armado Ujú. que toma prisionero al contendor, ¿cierto? Al que rinde las armas, lo toma prisionero. Si esa persona cometió un delito, lo somete a la acción de la justicia. El ejemplo carísimo, porque no quiero complicarme en esto, Ucrania. En Ucrania, obviamente, cuando los invaden y ellos recuperan territorios, tomaron prisioneros a muchos soldados rusos, tal como muchos ucranianos también fueron tomados prisioneros por Rusia. Entonces, toma prisioneros, pero se identificó a algunos soldados rusos como delincuentes. Es decir, por ejemplo, uno que en Bucha había asesinado a un ciclista, un señor de 60 y pico de años que iba en la bicicleta, y este le pegó un balazo gratuito. Lo mató. Ya, Evidentemente, ese señor de prisionero de guerra pasa a claro, hacer. delincuente procesado. Y lo procesaron y lo condenaron. Eso es una cuestión distinta, ¿ya? Pero si usted me ha declarado un estado de excepción, que supongo que lo ha hecho con razones,
Y sabiendo lo que usted lo que Los hace, prisioneros. presidente, es tomar los prisioneros, y si usted identifica que esos señores han realizado actos delictuales, naturalmente Fiscalía se encargará de ellos. Claro, pero los derechos humanos tal vez lo dice porque supuestamente no es permitido tener rehenes, doctor. No, a ver, Entonces, no son rehenes los prisioneros. A ver, perdón, ¿cómo le le va a estoy llamar? diciendo, se lo estoy planteando, Prisioneros, un poquito prisioneros. poniéndome en los zapatos de ellos que no estoy, pero un poquito tratando de entender su lógica. Probablemente La lógica es, hagamos un internacionalmente no se pueden rehenes, estudio. entonces no hay que coger prisioneros. La lógica es, sigamos con los estados de excepción en el papel, que esta cuestión sea medio gas y listo. Si usted me ha declarado un estado, si usted, presidente Novoa, me ha declarado un estado de excepción por guerra interna y le va a hacer a medias, ya sabe cuál es el resultado de hacer las cosas a medias. Si no, se lo comento. Cuando usted se mete en una guerra, se mete a ganarla, no a decir estoy en guerra o un poquín. Verá, en el año 78, Ujú. Argentina estuvo a punto de invadir Chile, a punto. Tenía una superioridad aérea brutal, brutal. ¿Ya? El ejército tenía elementos bélicos muy superiores a los chilenos. Las armadas eran equivalentes, es así. ¿Ya? Las marinas eran equivalentes. Ujú. Argentina finalmente no invade, porque en algún momento se enteró de que le podía ir mal. Es Ya. decir, por más fuerza que yo tengo, yo soy el invasor, Chile tiene preparado su terreno, me puede Estaba ir mal. Pinochet, me Y los imagino, en chilenos el tenían poder, toda, ¿no? ellos, según ellos, tenían toda la intención de tomarse Buenos Aires. Y los chilenos no son cariñositos con las tomas de capitales, ¿ah? Pregúntale a los peruanos. Ya. No tienen Y a mucho los cariño. bolivianos, pues habría que Bueno, preguntarles. pero Bolivia se retiró. Bolivia se retiró Ya, en pero ellos fueron los 1880, artífices luego de la de... batalla de Tacna. Los que se quedaron ahí peleando fueron los peruanos que les toman su capital en 1881 y se quedaron 3 años hasta imponerles un tratado de paz. Bueno, entonces Argentina finalmente no lo hizo. Pero luego, curiosamente, en el año 82 se lanza contra la Gran Bretaña pensando que la Gran Bretaña no iba a reaccionar. Y Y una estaba Gran Bretaña que Thatcher. te manda, usted me dice, es una gran potencia. Sí, primero te metiste en una guerra con una gran potencia, creyendo que la distancia iba a hacer que Gran Bretaña diga, dejo ahí ese islote. Que se Te lleven mandan las 5.000 Malvinas. gallos a ocho Claro, mil kilómetros de distancia y te sacan la cresta. ¿Por qué? Porque no diste la guerra de frente. No la diste. La Armada Argentina nunca salió a combatir. O sea, le hunden el Belgrano, un crucero de la Segunda Guerra Mundial, y ujú. ahí quedó Argentina. Ok, Sacrificaron toda su fuerza aérea. Mandas un grupo de conscriptos, básicamente. Los que mejor pelearon naturalmente eran los infantes de marina. y pierde la Pero, guerra. O pero sea, claro, usted no dice, enfrentaste la guerra de frentón y la entonces, perdiste. Si ok, tú haces eso, ok, si tú te mandas a la guerra y no la enfrentas a la guerra como debes hacerlo, el que pega primero pega dos veces. Pero si tú pegas primero y dejas el golpe a medias, te la van a sacar. Y el pequeño problema es que los que nos van a sacar la cresta son los delincuentes. El exacto. día de mañana Oiga, se ¿y toman por este qué, país, se doctor? toman nuestro país, Ujú. sonados estamos. Porque estos delincuentes obran peor que una fuerza de ocupación. Peor. Total, total. Con violaciones me imagino que también, y todo, con Pero con todo, todo eso, como bárbaros, como son bárbaros, peores que una fuerza de ocupación. ¿Por como qué? Porque en bárbaros. las fuerzas de ocupación usted tiene militares contendores que abusan, pero muchas veces esos militares contendores, su propia nación los pone contra el paredón. Exacto. Aquí no hay Así nada, aquí no hay... pasaba. Así pasaba. Chile, por ejemplo, cuando habían abusos en el Perú y los identificaba, los fusilaba. No siempre, porque no puede, siempre puedes identificar. Pero estos gallos no tienen ningún control. Pues acaso usted me va a decir que el jefe de los tiguerones le va a poner contra la pared a los tipos que violan, que roban, que hacen. No, señor. Es Son gravísimo. peor que una fuerza de ocupación. Así es que espero que este decreto de excepción es un chistecito y una broma. Porque, bueno, porque Lazo tuvo 11 y tampoco nunca se atrevió. ¿Y usted Pero por no qué? fue por guerra interna. Ya, ok, yo sé que son diferentes Es decretos. distinto, muy distinto. Ya, ok, pero Operaciones a ver, ¿por especiales, qué más bien. usted está dudando de que el presidente que le ha puesto el pecho a las balas, como no lo hizo Lazo, no lo hicieron los Espero que anteriores no sea así. gobiernos? Sería terrible. Ok, Hay que aprender siempre de la experiencia ajena. Vea lo que hizo el señor Lazo con 11 decretos de excepción que no sirvieron para nada y que solo empeoraron las cosas. No hay, verá, en una guerra, y hay que tener claro en esto y hay que ser serios en esto. En una guerra no hay nada peor que la derrota. Nada. hay que Entonces, darle su forma. si usted no, y el Ecuador sabe eso, pues, o no sabe. O sea, ¿qué pasó en la provincia de El Oro?
Porque el ecuatoriano memoria no tiene, no coge un libro, no ve un periódico, no ve nada. La gente que cree que la guerra del 41, que fue además ni siquiera, o sea, posibilidades de oposición ecuatoriana no hubo, ocupación de toda una provincia y los muertos en el oro. Y Exacto. arrasaron con la provincia, se fueron llevando todo lo que se podían cargar estos tipos. Después, cuando se recupera la provincia en enero, febrero del año 42, cuando entran las autoridades ecuatorianas, no había nada, se habían llevado hasta los cables eléctricos, de teléfono, las líneas del tren, no habían servicios sanitarios, no había nada, nada. No hay nada peor que la derrota. Eso se lo digo a las gentes que quieren desaparecer a las Fuerzas Armadas. Esto es el resultado. Imagínese. A ver, doctor, pero ¿y entonces qué tenemos que aceptar de la ayuda internacional y que se puede Primero, más? lo que el Más allá de las comando... Naciones Unidas, no le paremos bola. Yo sé que Sí, el sí, presidente tiene que pararle bola, pero bueno, ¿habrá alguna salida? ¿Qué le aceptamos para que esto lo funcione? que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas requiera. Usted requiere material militar, muchas gracias. Usted requiere personal militar para entrenar, muchas gracias. E incluso si se requiere elementos armados, ¿sí? Tropas extranjeras, bienvenidas al mando del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas Claro. Ecuatorianas. No es que usted trae tropas argentinas y se mandan solas, no es Ya. así. Se No. ponen a disposición del Comando Conjunto. Eso ocurre cuando hay cooperación internacional. No es que se transforman esos en fuerzas de ocupación. Eso era ¿Y lo eso que se va a dar? ¿Eso se va a dar, eso doctor? es lo que mucho a veces molesta de los mecanismos de seguridad colectiva y las tales Naciones Unidas, donde llegan los cascos azules y se manejan ellos solos. Es verdad. Tiene que tener un objetivo, venir acá, pues hacer mandados, digamos, para ir directamente al objetivo y no hacer lo que le dé la gana. Pero usted, Naturalmente, siempre hay coordinación y todo eso, pues porque exacto. usted ¿Usted dice, cree que se va, doctor, usted cree que se va a dar que el presidente y, bueno, el gobierno como pero para tal eso, va a aceptarlo y pero van a es que venir para eso a venir declaró, ayuda? pues, ¿Usted cómo lo ve? a ver, para eso declaró el estado de excepción por Ya. conflicto armado interno. Pero por ejemplo, una base de Manta, No, según no, el no, 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 artículo está 5 prohibido. de la Constitución, que No, no, usted no, mismo me no, lo enseñó a está través de sus prohibido. entrevistas, no se puede hacer. Pero Pero tropas no dice nada. ¿Va a Pero no aceptarlo? confundamos las cosas, doña Marira, no Ajá, confundamos. Una cosa es establecer claro. una base militar extranjera, con bandera Claro, extranjera, con militares no extranjeros, estoy con elementos diciendo que se eso. manejan ellos solos. Que Y deberían otra ponerlo en la cosa es consulta. Deberían el ponerlo en la consulta. ingreso de tropas. El ingreso de tropas es una cuestión Eso. distinta. De hecho, hasta la Constitución del 67, Ujú, establecía que para el ingreso de tropas extranjeras se requería la autorización congresal, es decir, era el Parlamento el que tenía que autorizar. Desde la Constitución del año 78-79, que entró en vigencia el 10 de agosto del 79, o sea, perdón, hace 45 años ya, se eliminó el requisito. Y no solo que se eliminó el requisito, que de hecho León Febres Cordero, cuando el terremoto del 87, ujú. permitió el ingreso de, porque le ofrecieron la ayuda, de tropas estadounidenses para la reconstrucción en el Oriente. Y era una cuestión distinta. Usted me dirá, sí, pero entraron tropas extranjeras. Y me acuerdo que le quisieron hacer juicio político a Febres Cordero. Hasta que los mismos políticos que habían hecho la constitución, demócratas populares, izquierdas democráticas en ese tiempo, se percataron del pequeño detalle de que la constitución en ese momento ya no exigía la autorización congresal, porque vea aquí, la gente cambia de constitución y se queda con la idea de las anteriores. Entonces dice, pero aquí se requiere. No, ya no se requiere. Eso ya se Las elimina. experiencias son Entonces, bastante confusas. Pero le digo, necesitamos el sí de la Asamblea para que entren tropas del Ecuador al día de hoy. para los efectos determinados, no. Es decir, No. por ejemplo, autorización presidencial con operativos señalados por el Comando Conjunto, con la autorización de ingreso de militares señalados, con operaciones militares y elementos militares determinados, no. O Y, sea, ojo, ujú, no pueden hacer, naturalmente, no van a hacer ningún operativo individual. Todos los operativos serán con Fuerzas Armadas ecuatorianas. Eso es lo que usted claro. requiere. Para otras cosas, usted requiere acuerdo internacional. De hecho, hay un acuerdo en trámite, que es el acuerdo para el ingreso de tropas entre el Ecuador y los Estados Unidos. Un acuerdo que yo no sé por qué en el gobierno de Lazo se manejó con tanto secretismo, se lo voy a decir así. El 6 Con de un octubre se secretismo hizo, ¿no? Del brutal. año 23 recién. Sí, sí, en octubre se presentó Ujú. se realizó en octubre del año 2023. Y yo recuerdo, ¿no? Yo preguntaba en Cancillería, preguntaba en la Es Constitucional, nadie tenía curiosísimo. idea del tal acuerdo, pero nadie. Ya pasó Secretísimo. luego de moda esto y volvió a la moda ahora. Está Ya. en trámite en la Constitucional para efectos de que primero la Corte determine si requiere o no aprobación legislativa. Creo que sí. Me he leído porque además, y debo decirlo porque hay que citar la fuente. Plan B, esta revista digital,
hizo muy buen trabajo al Ajá. sacar el texto del acuerdo. Yo solo lo encontré en Plan B y les debo por eso ¿Sí? felicitar a los amigos de Plan B. Muy buena investigación. Pero No me deben. en resumen, ¿qué dice el decreto? En resumen, Bueno, primero se establece un acuerdo para el relativo al estatuto de las fuerzas estadounidenses en Ecuador. Entonces les da una inmunidad diplomática. El Ecuador renuncia a jurisdicción y si ellos cometen delito, los juzgan los tribunales estadounidenses ok, que no tienen ninguna mano blanda, yo sé. por Por si eso es la acaso. extradición importante dentro de la consulta Buena también. manita blanda tienen estos Ajá. gallos, ¿ya? Los tribunales militares estadounidenses son mano pesada estos gallos, ¿ya? Sabemos. Tú haces Ujú. una y te van nomás cascando estos tipos, Sí, ¿ya? sí, No, sí. no, no es así tampoco. Pero Ujú. por esas razones de que, por ejemplo, establecimiento de inmunidades, renuncia de jurisdicción, exoneración tributarias, sin duda la Corte va a decir, primero tengo que hacer control de constitucionalidad y Ok. si pasa el control de constitucionalidad, que yo creo que pasaría, no le veo algo que uno diga, no Ujú. puede ser sometido, pasará recién a la aprobación parlamentaria y ahí usted requerirá mayoría absoluta y ahí ya veremos a toda la izquierda unida diciendo que esto es terrible. Ya veremos si se aprueba. Como lo del IVA, que todas se están haciendo problemas porque la parte económica no quieren ayudar, cuando Mira, real... lo del IVA es otro tema y yo le debo decir algo, yo ya estoy hasta las Tranqui. cantadas de escuchar siempre los mismos argumentos dependiendo de en qué lado de la mesa estás. Entonces le veo a una señora de Construye despotricando contra el IVA. Unos señores de la Revolución Ciudadana despotricando contra el IVA. Si estuvieras del otro lado, me estarías diciendo lo mismo que están diciendo los señores de ADN. Y los señores de ADN, si estuvieran en el lado de acá, estarían diciendo lo mismo que los otros. Yo ¿Ya? sé, Porque esto es claro, horrible. porque bueno, nosotros somos unos No, caníbales. claro, exacto. A mí me gustan los argumentos y acá en la oficina tenemos debates sobre el tema del IVA. Unos están en contra del aumento del IVA y otros no estamos en contra. Pero no es que estamos en contra porque lo presentó Daniel Noboa, porque lo presentó Lenín Moreno, porque lo presentó el Sí, Rafael. No, no, doctor, no, pero no, es bueno, que no usted no es están economista, presentes. pero sabe, usted sabe que se necesita y hay mucha gente que sabe que se necesita para la guerra. Por ejemplo, nosotros nos opusimos fervientemente a aumentar impuestos cuando había el tema del COVID, porque ¿cómo puedes aumentar el impuesto a la gente que no está trabajando? Pues? Claro, ¿Cómo le claro. puedes sacar un tributo adicional si no estás produciendo nada? ¿De dónde te Bueno, yo sacas? creo que si se aumenta el IVA y se sabe que directamente va a la guerra, la gente lo va a entender como tal. No solo eso, usted tiene que saber los gobiernos. Hay una cosa, hay una mala costumbre en Ecuador. Los gobiernos tienen que sincerarse, No solo sincerarse. sincerarse. No es eso. El gobierno tiene una obligación que es explicar y Claro. explicarle bien a la gente. Explíquele a Para- la gente. Primero explíquele el tema este de que el IVA no se causa en la generalidad de productos. O sea, va a haber productos más en la carne, la leche, los huevos, el En los aceite. productos básicos No no, claro. causa IVA. No, Ah, si tú te quieres exacto. comer algo mejorcito, En, los naturalmente no en el causaría. transporte En tampoco. lo que tú El alquiler en lo que tampoco. tú adquieres IVA, los 3 puntos de diferencia respecto, por ejemplo, de un ingreso de $1.000 mensuales. Ujú. Lo que hace una familia con $1.000 cuando va a adquirir productos. ¿Cuánto es la diferencia de IVA que pagaría sin IVA, pues, con el IVA 12 y con el IVA 15? Alguien hizo un cálculo interesante, decía aproximadamente entre $25 y $30 Ya. al Ok. mes en IVA, solo en IVA. Pero naturalmente si a ti te suben el IVA, tú restringes pues algunos consumos grabados con IVA y no los que no están grabados con IVA. Explique bien. Pero Exactamente. yo le veo hoy día también a la señora González, esta señora que era candidata de la Revolución Ciudadana, salí como un exabrupto tan imbécil, pero decir es que el pan no paga IVA, pero la gasolina sí. Pero vea, bonita, no se acuerda que está fijado el precio de la gasolina extra, por si acaso, nomás de cuento. Y Claro. que si es que usted aumenta el IVA del 12 al 15 no va a afectar el precio final. Pucha, que le duele la cabeza a la señora pensar en eso. Me molestan los políticos ecuatorianos. Aquí cualquier gallo es presidenciable, cualquier gato es presidenciable. Oiga, realmente usted ha dado el punto en la llaga, o sea, ha dado directamente en la llaga porque usted está como harto de todos estos debates y estas opiniones de actores políticos que realmente lo que no hacen es leer y saber y poder comunicar con la verdad. Sí, claro, yo entiendo que la gente que tiene necesidades económicas, nadie quiere pagar más impuestos. Pero lo Entonces, acaba de explicar, qué no tiene bonito. que Porque además usted ampliarlo. tiene aquí a un señor Isa que si tú subes el precio de la gasolina, el tipo te quiere quemar el país. Ah, qué bien. Un Ya, tipo que no podía, siendo ingeniero, hizo unas sumas y restas y multiplicaciones tan raras que su tractorcito parecía claro. que Ya, consumía a 4 galones por doctor, kilómetro. claro. ¿Y los subsidios, usted cree que tienen que quitarlos?
o se le viene el Ecuador encima Sí, pero, sí, pero eso es cosa ya nuestra, pues. Entonces nosotros que no queremos pagar más impuestos, que no queremos que se explote el petróleo, pero queremos más subsidios. Ah, bueno, listo. ¿Cómo harás en tu casa? No sé. O sea, Ujú. no sé cómo haces tú en tu casa magia para tener más subsidios, a más gasto, ¿ya? No aumentar los impuestos y no explotar el petróleo del Yasuni, listo. Ah, eso somos nosotros. O Estamos sea, esperanzados en pero esa consulta. ojo, yo también debo decir, ¿a quién se le ocurrió esta cuestión de decir, no, está muy bien el tema de no explotar el Yasuni? A Daniel Noboa. Esto es uno dice, a ver, pues no, o sea, ¿que no querías ganar las elecciones? ¿Cómo era la cosa? Porque una cosa es decir algo electoralmente, que yo ya también estoy aburrido de la mentira electoral, y otra cosa es pretender que no las ibas a ganar y por eso podías decir eso. Y luego te cogen curva. Entonces tú dices, tengo 1.500 millones de dólares de ingreso. Tengo que, encima de eso, seguir subsidiando 4.000 millones de dólares en temas que se van a la estratosfera, que son los subsidios a combustibles y gas y toda esta cuestión. Subsidiamos a Ecuador, a Colombia y a Perú también. A ver, perdón, si usted en su casa tiene calefones de gas, Los tengo. ¿cuántos cilindros usa al mes? ¿Cuatro? Ay, ¿Cinco? compro una vez al mes 4 cilindros. Para Exacto, todo, para exacto. todo. Una vez al mes cuatro Una cilindros. vez al mes uno se compra 4 o 5 cilindros a precio de Sí, nada, ¿listo? claro. Y Para la resulta que, lavadora, para la cocina, perdón, para el calefón de gas. Ya está, pues. perdón, en esta parte de la sociedad, la gente hasta se lava los dientes con agua caliente. Sí, pero no importa si es a gas porque está subsidiado. Exacto. ¿Qué le Abre nomás la parece? llavecita y que el baño se evapore. Usted me Exacto. dirá, esas no es las circunstancias de todos. Entonces, diferencie, pues diferencie. Déjese de regalarle el gas a la gente que lo desperdicia de esta manera, que es Claro que mucha. sí. Claro que hay mucho por hacer. Ahora, cuénteme, ¿cuántos militares tiene el Ecuador? ¿Cuántos son Nosotros los militares? tenemos Las en, Fuerzas Armadas. no, ¿Cuántos? en activo 50.000 uniformados, un poquito menos. El problema es que gran parte de esos son funcionarios administrativos. O sea, Ya. cuando usted me dice Fuerzas Armadas tiene 53.500 no sé cuánto, muchos de esos son funcionarios ¿Serán administrativos. unos 30.000 los que Es están en decir, acción? ¿cuántos en línea? 20.000 y algo. Ya. ¿Y cuántos son los grupos beligerantes? Los Sí, 22. pero también, a ver, sí, pero ¿Cuántos tampoco, hay? a ver, pero ¿Cuántos hay, tampoco doctor? uno mide así. No, no, ¿Ya? no, pero a ver, yo sé, pero Usted dígame me va a nada, decir, en el Ecuador hay 80.000 alzados en armas. 80.000. Esas son las cifras que unos dicen que son 50, otros que son 130, otros dicen que voy a quedarme al medio, 80. Ya, digamos 80.000. Sí, pero a ver, los 80.000 lanzados en armas no tienen pues una instrucción militar de un infante de marina. No, no tienen Ya, la instrucción militar de un soldado de formación. ¿Ya? ya. Porque luego de esto viene la reserva, es decir, la gente que ha hecho el servicio militar. Tiene cierta formación militar, por supuesto, además, pero claro, el Ujú. servicio militar en el Ecuador cada vez es más corto. De hecho, no se engañe. Gran parte del problema que usted tiene ahora con muchachitos que están integrando bandas delincuenciales es que no hay servicio militar obligatorio. Servicio Mm. militar obligatorio en el Ecuador hizo muchas cosas buenas por la gente de menores recursos. Primero, porque Sí, el servicio militar obligatorio en Ecuador no solamente se enseñaba el uso de las armas, no, no era así. Naturalmente que sí, pues tenías instrucción militar, claro, pero claro. siempre se te enseñaban carreras técnicas para que tú puedas seguir. Entonces, unos salían del servicio militar y se iban a la escuela de formación de soldados, a la Ya, SFORCE. Otros, en cambio, se iban a escuelas técnicas ok. y otros por lo menos sabían arreglar algo, si salías con alguna formación, es decir, no eras un tipo que eras un cero a la izquierda. Se eliminó Exacto. eso graciosamente ¿Quién lo eliminó? en la Constitución 2008. La Constitución 2008 es la que elimina el servicio militar obligatorio. Ujú. Sí, a ver, ojo, también le voy a decir, no es el gran afán de los militares profesionales tener un gran ejército de reclutones, no, no es así. No, yo le diría que la gran aspiración de los ejércitos es que los ejércitos, las Fuerzas Armadas sean fuerzas más profesionales, es decir, que los soldados sean profesionales. Pero para hacer eso necesitas recursos, pues. Y nosotros Exacto, tenemos recursos de nuestras Fuerzas Armadas. exacto. Porque el ecuatoriano es alguien que te pide seguridad, pero que no quiere contribuir para la seguridad. Entonces, cuando tú dices, oye, estamos con tanques del año uno, o sea,
Perdón, esos AMX-13, esos obuses, todas esas cuestiones, estaban muy bonitos para el desfile del 24 de mayo del 78. Pero tengo entendido que el presidente Lazo dejó de comprar a ciertas tanquetas, ¿no? Que no sé qué tanto Unos sirvan. lindos Cobra 2, pero con eso, entre eso y nada, uno dice eso, pero eso no Doctor, se... pero ya viene ayuda internacional. Podemos pensar A ver, pero es que que eso de depender va de a la venir ayuda Batman, va a internacional. venir el Chapulín Colorado, alguien va a venir a ayudarnos. Mariela, si a Ucrania la hubieses abandonado ahora como la abandonaste el 2014, no te aguanta 5 días. A ver, yo creo que Ucrania lo hizo muy bien. O sea, Ucrania, los rusos pensaron que era entrar a Ucrania en el 2022, era entrar a la Ucrania del 2014. Pues, perdón, los rusos se tomaron Crimea sin disparar un balazo. Pues, o sea, los rindieron así nomás con presencia. Tal Los vez los de ucranianos no Crimea pudieron querían hacer ser nada. rusos. Tal vez Ahí los de entendieron Crimea los querían ser ucranianos que rusos. tenían que defenderse ellos mismos. Cuando los invaden, en general todo el mundo decíamos, estos ucranianos pobres van a durar 5 días, pero cuando usted Claro. veía entrar a las fuerzas rusas, lo único que les faltó a los rusos era pagar el peaje, pues. No les veía pasar las barreras fronterizas y las zonas de frontera y todo El esto. presidente se paró bien parado, pues. Pero claro, no, pero Sí. recuerda el primer día de la invasión. Primer día de la invasión, y pasaban los tanques rusos y todos los blindados rusos y los camiones rusos. Le digo, o sea, lo decíamos, lo único que faltaba era que estos tipos pagaran el peaje nomás. Faltó eso. Sí, 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 O sea, sí. entraron así, así, Como perro por libremente. su casa, claro. Ah, pero cuando entraste, esa era más o menos, ojo que esa era la táctica chilena del 78. Entras pero no sales, así era la idea. Ya. Entraste y no saliste, y eso le pasó a los rusos. Entraron con un exceso de confianza brutal, incluso llevaban en los carros de combate, llevaban los uniformes de gala para el desfile que se iba a dar en Kiev. ¿Qué le parece? ¿Ya? Tácticas de guerra, Entonces, ¿no? estos ucranianos van y te cogen y te sacan la perimbucha, pero ojo, esa fue la reacción inicial que hizo que la comunidad internacional, no la ONU, la comunidad internacional occidental le ayude a Ucrania. Entonces, Ucrania se puede defender, Ucrania le puede hacer frente a Rusia, entonces les vamos a ayudar, no porque somos bondadosos, sino porque queremos que el ejército ruso se desgaste ahí. Es decir, Ok, en vez de una guerra en ok. Europa, que ahí se desgaste. Pero en Ahora, base a pero para eso esto, usted me ¿cómo quiere, lo me ponemos en quiere habilitar. comparativo con Ecuador, doctor? No, no le voy a comparar Fíjate. con Ecuador porque no podemos comparar a base de la fantasía, pero sí le puedo comparar con Haití. Haití, las fuerzas irregulares delincuenciales haitianas se tomaron ese país. ¿Y quién ha ido a rescatarles? Ujú. No, pues, Nadie les ha no, ido a no, rescatar. no, no, no. República Dominicana ¿Usted está haciendo cree lo que se mismo les en va a la pasar la frontera. efervescencia de la ayuda y que nos vamos a estar finalmente solos? República Dominicana le pone un muro en la Doctor, frontera, dígamelo. ¿Usted pone cree que militares en su lado de la frontera. ya, Eso es ok, problema de los señores haitianos. ya, Jodas allá. pero el tema de la droga le afecta a todo el Sí, mundo yo y el sé, pero el rato que se toman el 30-40% Ecuador, de la droga se Mariela, exporta a Europa y Estados Unidos. Mariela, Sí, cuénteme qué estadounidense, qué peruano, qué colombiano, qué argentino va a venir a inmolarse en el Ecuador cuando los ecuatorianos no hacemos nada. Nadie se va a inmolar por nosotros. Ya, dejémonos de imaginarnos tonterías. Ya, el 41 el Ecuador fue atacado por el Perú, era un país indefenso que se defendió con lo que pudo, mal, porque era lo que teníamos. Afortunadamente los peruanos eran peores que, sí, sí, porque si estos gallos hubieran tenido alguna experticia militar se nos tomaban todo, sí, sí, sí. pero eran eso nomás, no pasaban de eso. Ya, Entonces, pero se tomaron toda una provincia. ¿Y quién vino por acá? Cuénteme. sí, sí, sí. Ahora, A ahora, ver, no, 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 sí se lo quiero decir, porque en el Ecuador además que nos hacemos las víctimas del protocolo de Río de Janeiro y toda la cuestión. Sí, y que nos impusieron el protocolo y que los peruanos, ¿sabe quién imploraba en la conferencia de cancilleres que se cierre esa frontera como sea? Nosotros éramos los que decíamos que no firmábamos la resolución de la reunión de cancilleres por el ataque al Pearl Harbor si es que primero no se solucionaba el tema con el Perú. Nosotros. Nuestros periódicos, nuestra gente decía que se tenía que solucionar como sea ese conflicto. como sea, así se Como entrenó el sea. Y cuando se Ecuador, cierra qué la pena. frontera, y cuando se cierra la frontera y nos enteramos de cuál era la frontera, nos pusimos a lloriquear. Ya, No se habían no Si habían usted no se visto cuánto se puede, iba a llevar el Perú, pero ahora no podemos dejarnos llevar el si usted no se Ecuador, puede defender, no lo defiende nadie. Convénzase, somos compatriota. Y nosotros. vamos a seguir pensando que aquí va a venir Papá Noel, la Johnny, o el no sé quién a Sí. rescatarnos de la nada.
Ya, Vea lo que nos ha pasado a nosotros y vea lo que le pasa a otros. ¿Quién va a ir a Haití? Se ha pasado año y medio ya, rogando por una intervención internacional. Ya cuando ese país está derrotado por las fuerzas delincuenciales, derrotado. Esto es para que, se lo digo claramente a los señores que están diciendo que contra la delincuencia no hay conflicto armado interno en Haití. Haití fue tomado, le mataron hasta al presidente Moïse, pues. claro, O total. sea, le entraron a la casa a matarle al presidente. ¿Qué Sí, más sí, quiere? ¿Eso es delincuencia común? No es delincuencia común. magnicidio, Esos ya sí, son beligerantes. Se tomaron Haití, nadie tiene ni... Nosotros tenemos ganas de mandar militares ecuatorianos a morirse en Haití por los haitianos. totalmente no. Las mismas ganas que tienen los brasileños de venir a morir al Ecuador por los ecuatorianos. Ya, dejémonos de cositas. Doctor, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Espero que no se nos pierda y que podamos seguir conversando, porque yo creo que a través de sus conceptos claros y precisos podemos luchar por el Ecuador, que es su propuesta. Que usted, yo, Pacho, todos los que están ahí en controles sepamos que el Ecuador hay que defenderlo y que quienes lo vamos a defender finalmente somos nosotros. Ojalá que la Asamblea y los políticos también lo quieran defender de verdad. Y Pero también, como no hay servicio militar, no hay nada, no hay educación civil. Pregunta si nuestros hijos saben el himno nacional al menos, porque estos gallos del himno nacional lo cantan en el estadio y porque siguen al resto. ahora Ahora, solo cantan Rulay. el himno. Ahora solo cantan Rulay y eso no puede ser. No puede ser que tengamos un paradigma y nos hayamos acomodado a ese tipo de paradigmas. Esperamos que Dios bendiga al presidente y que todo este tipo de acciones sean dadas para salvar a nuestro país. Un abrazo, doctor Ollarte. Me encanta haber estado con usted. Dios lo Siempre un bendiga. placer.